Bueno, entonces están viendo la pantalla, vamos a empezar a ver la segunda, digamos, el segundo bloque, podríamos decir, que es funciones de variable compleja. O sea, el primer bloque, ya habíamos dicho, era todo lo que era operatoria con números complejos y las propiedades y sobre todo lo fundamental, que es encontrar raíces y resolver ecuaciones. Bueno, ahora todo eso lo vamos a aplicar al estudiar funciones de variable compleja. Que como han estudiado en análisis 1, análisis 2, las funciones de variables reales, bueno, ahora vamos a estudiar con una variable compleja, la cual le vamos a llamar z. Entonces una función será directamente una asignación que a un número complejo determinado de un cierto conjunto le asigna, podríamos hacer un dibujito acá, no. Aún si tenemos un cierto conjunto de números complejos, que le voy a llamar S, y tengo otro conjunto T, y bueno, si a cada número complejo de este conjunto, dentro a lo mejor de todo S o un dominio de S, le asigno un determinado número complejo que vamos a llamar en la imagen W, bueno, a eso se le llama función. Y lo puedo denotar de estas dos maneras, o f de z o w, o puedo poner w igual a f de z. Entonces eso es una función con el concepto que ustedes tienen de función, pero donde ahora el conjunto de partida es un conjunto en general de números complejos. Y el conjunto de llegada también. Por supuesto podría ser real, pero ya sabemos que los reales están incluidos dentro de los complejos. Sí, estoy grabando. Ahí el que me profe podría grabar, si está grabando, supongo. Bueno, entonces estamos. Esto es sencillo, es la definición de una función. Sigamos entonces con esto. Y como toda función va a tener un dominio y una imagen. El dominio se va a sobreentender cuando no se lo especifique, que será el mayor dominio posible para el cual la función toma algún valor o le asigna algún valor. En casos particulares, a lo mejor lo tendremos que detallar cuál es el dominio. Por ejemplo, si yo acá le pongo la función 1 sobre z, o sea, se la doy a la función, como está acá, pero con una fórmula en función de z, donde tendré que hacer las operaciones que me indique con el número complejo z. Bueno, esta función es evidente que si la división por cero no está definida ni siquiera en el campo de los complejos, entonces directamente el dominio de definición de 1 sobre z sería todo el plano complejo excepto el 0. Y así vamos a ver después varias funciones. Vamos a ver que las polinómicas, por ejemplo, una función polinómica, me adelanto un poco acá, que está expresada con esta fórmula, que es un polinomio en z, de grado n, con a sub n distinto de 0, y donde las constantes en general a sub 0, a sub 1, a sub n, ahora pueden ser coeficientes constantes complejas, porque estamos trabajando en plano complejo. Bueno, esto va a estar definido para todo el plano complejo. O sea, voy a poder evaluar cualquier valor de z. Entonces vamos a decir que el dominio de un polinomio es todo el plano complejo. No así una función racional. Que este caso sería una función racional, porque 1 sobre z es el cociente de dos polinomios, podríamos decir que 1 y z. Y entonces, ¿dónde no va a estar definida una función racional?
y en los valores que anulen el denominador. De que si el denominador es un polinomio, bueno, lo tendremos que igualar a cero y sacar las raíces para determinar los puntos z para los cuales, o que no pertenecen al dominio de la función f de z en este caso. Bueno, le llamé r acá y p porque, bueno, era polinómica o racional, simplemente por eso. Y el dominio, como ven acá, lo especifiqué diciendo que son todos los z que pertenecen a los complejos tal que u de z distinto de cero. ¿Estamos? Bueno, y si vuelvo un poco acá, hay una diferencia en digamos, con las funciones que ustedes ya han estudiado, funciones reales. ¿Y cuál es la diferencia? Que en las variables complejas puedo encontrarme con funciones de las denominadas multivaluadas. ¿Qué quiere decir? Y querría decir algo así como que para este valor de z, en lugar de asignarle un único valor, le asignan más de un valor. 2, 3, 4, infinito. No sé, depende. Entonces, eso nos vamos a encontrar en variable compleja porque nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el caso de las raíces enésimas de un complejo. Entonces, distinto de cero. Y entonces acá, bueno, tomé raíz cuadrada, tomé un caso particular. Esta expresión para cualquier complejo distinto de cero va a tomar dos valores distintos. Entonces, a ver, el concepto de función sigue siendo que función es aquella que a un valor de z le asigna un solo valor del conjunto de llegada. Sin embargo, estudiar en el campo de los complejos las funciones implica estudiar funciones que pueden adoptar más de un valor. En ese caso, para estudiar todo lo que vamos a ver de cada función, como lo han visto en análisis 1, análisis 2, límite, continuidad, derivada, tendremos que especificar alguno en particular de esos valores que puede tomar y estudiar el caso de una función monovaluada, es decir, que va a tomar un único valor. Si la función ya es monovaluada, bueno, se sobreentiende que va a tomar un único valor. Si es multivaluada, tendré que hacer una, digamos, por convención, definir lo que vamos a llamar en general, así como definimos el argumento principal, bueno, el valor principal de esta función. Y en general va a estar definido con el argumento principal, o sea que tiene una coherencia con eso. Y entonces estudiaremos cómo se comporta la función monovaluada. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, acá dice que el estudio de las funciones multivaluadas implica el estudio de funciones monovaluadas, en realidad. Ya vamos a ver que por el concepto de continuidad que ustedes tienen y que ahora van a ver que es el mismo de una función, cuando una función real es continua en un punto y cuando se cumplen tres características, que la función existe, digamos, existe en ese punto, de que le asigna un determinado valor, cuando existe el límite en ese punto y cuando justamente el límite es igual a la función valuada en ese punto. Para funciones complejas pasa lo mismo. Ahora, si una función fuera multivaluada, ¿y cuál valor voy a tomar yo? De los más de un valor que puede tomar. O el límite existirá en ese valor, entonces tendremos que estudiar todo eso. Por eso, en el caso de las funciones multivaluadas, yo voy a tener que definir lo que se llama un valor principal. Yo se los adelanto ya de antemano, pero lo veremos la semana que viene. Ya acá están viendo una función multivaluada que son las raíces. No es como una función muy frecuente que vamos a estudiar, pero es una función multivaluada. La otra que sí vamos a estudiar es la función logarítmica. Y vamos a ver que es multivaluada. Pero bueno, para eso tenemos que estudiar primero la exponencial y después la logarítmica. ¿Sí?
y por ahí podríamos llegar a ver alguna otra que puede ser multivaluada. Pero en la que más nos va a interesar es la logarítmica. Bueno, aclarado eso, que es simplemente una aclaración, y que bueno, que lo haremos en caso de que estudiemos cada función, veremos si no especificamos esto, es porque la función que estamos estudiando es monovaluada. Bueno, acá habla sobre la notación que vamos a usar. Para el plano complejo Z, digamos, del dominio, voy a usar X e Y, y acá lo he puesto en forma binómica. Y para el plano de la imagen, digamos, donde le asignamos el valor de la función, le vamos a llamar W, y las componentes real e imaginarias van a ser U y B, de ahora en adelante. Es decir, que si yo evalúo la fórmula que me dé la función, como lo he hecho acá, veamos acá la parte simbólica y acá el caso de un ejercicio concreto particular. Y de paso, siempre yo doy acá como un ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer en la guía. Los primeros ejercicios les va a decir encontrar o expresar la función f de z en su forma binómica. Y su forma binómica es esta. O sea, u de xy, perdón, u más ib. Pero ese u en realidad va a ser una variable, como lo vamos a ver acá, que depende de x y de y, que son las variables del dominio. Y b también va a ser otra variable que depende de x e y. Y entonces eso lo vemos acá, donde si esta función es una función polinómica, por ejemplo, z cuadrado menos un medio. Bueno, si elevo al cuadrado este binomio, trabajo algebraicamente acá, y esto yo creo que ya lo hicimos, elevar al cuadrado este binomio. Bueno, acá ven que lo desarrollo bien. En el que hicimos, creo que esto yo lo ponía ya como menos y al cuadrado, que ustedes me preguntaron por qué quedaba así en un ejercicio. Bueno, acá lo tiene desarrollado el cuadrado binomio. Y acá queda el menos y al cuadrado por el i. Y entonces ahora agrupo todo lo que sea real y todo lo que sea imaginario. Bueno, imaginario queda esta parte nomás, y el menos un medio pasa acá. Entonces a todo esto, que es la parte real, es lo que corresponde a la función o la variable u de la imagen, que es la parte real, y que depende, como ven, de x y de y. Y es una función real esto, pero de dos variables reales. Mientras que la parte imaginaria, que es esto, sería b. Y también depende de x y y. Entonces ahora podría generalizar un poco más, y así lo van a ver en la guía, no así, con esta es la notación U, pero T. Generalmente para hacer notar que depende de la variable X, y lo ponemos de esta manera. Y entonces esta es la expresión cartesiana o binómica de una función, donde la parte real es U de X y la parte imaginaria es B de X. Y entonces quiere decir que vamos a ver ahora enseguida que en general las características de una función compleja, f de z, lo mismo acá puedo poner f de z o puedo poner w directamente. Es indistinto. Pero decía que las características de una función compleja las puedo estudiar estudiando las características de estas dos funciones reales. O sea que las propiedades o las condiciones que cumplan estas dos funciones me van a dar características de la función compleja. En particular, si al evaluar acá, si al hacer todo este desarrollo resulta que la parte imaginaria es 0, pongamos que puede ser, entonces la función quedaría real nada más. Entonces sería un caso particular si todo este segundo término fuera nulo, que sería una función real, pero de variable compleja, porque siempre partimos del plano complejo, porque z es una variable compleja. Pero que al hacer la evaluación en la fórmula de la función, me queda un número real. O sea que en este caso el conjunto de llegada sería, lo podríamos, digamos, particularizar más y decir, es un conjunto de números reales.
que a cada valor de xy le va a asignar un valor real, que va a ser el u de xy. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es el caso de ese tipo de función. O sea, este es un ejemplo y este es otro ejemplo. La función módulo de z elevado al cuadrado. Ya lo habíamos visto por la propiedad que cumplía el módulo, que bueno, elevado al cuadrado va a quedar sin la raíz x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y esto nos queda en imaginario. Entonces, esto es u de xy. Y b de xy en este caso sería 0. ¿Estamos? Bueno, acá vamos a pasar de largo porque ya dijimos que dos funciones elementales que vamos a ver como esta que estamos viendo acá, esta no es un polinomio porque está incluyendo valor absoluto acá módulo, y las funciones racionales son como dos de los tipos más importantes de funciones que vamos a ir viendo. Y después vamos a ver las trascendentes también, que tienen que ver con las trigonométricas, logarítmicas, que ya lo dije, hiperbólicas y, me está faltando una, exponencial. Bueno, ¿qué pasa con las características de una función compleja? ¿Se puede ver en un gráfico o no se puede ver en un gráfico? En realidad no se puede hacer un gráfico exacto de una función de variable compleja. ¿Por qué? O un gráfico, a ver, exacto, no es la palabra, un gráfico real, digamos, de donde yo pueda graficar todas las variables. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo? Necesitaríamos 4 dimensiones. Sí, bueno, me parece bárbaro que participe. Así que está bien. Es eso lo que iba a decir. O sea, necesitaríamos 4 dimensiones. Porque tenemos las variables x y, bueno, acá no le he puesto, porque he puesto el plano z y acá el plano w. Entonces tendría las variables x y por otro lado tendría en el plano, digamos, imagen, las variables u y b. Acá sería u y acá b. Pero la parte real siempre el eje de abscisa y la parte imaginaria el eje de ordenado. Bueno, acá está puesto de esta manera como para ordenado. Entonces un gráfico real en la realidad no lo podríamos hacer, pero sí podremos hacer este tipo de gráfico, es decir, graficar el dominio y la imagen por separado en dos planos complejos. Y entonces ver a qué conjunto de puntos se le asignan ciertas imágenes, en este caso al complejo Z1, que ya habíamos visto que lo representamos con un vector, le asigna, supongamos esta función, el complejo W. En este caso se podría considerar como si ustedes estuvieran estudiando en análisis 2 una función que va de R2 en R2, que a un par ordenado, y sin hablar de que fuera complejo, que al par ordenado XY, que estaría acá, le asigna un determinado par ordenado V. Y en ese caso, U y V tienen relación con XY. Por eso es lo que pusimos acá, que la función va a ser de esta forma. La parte real es U de XY, la parte imaginaria V de XY. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando se estudia a la función de esta manera, o se ve las características de esta manera, se dice también que se está estudiando un mapeo o una transformación del plano Z en el plano W. Y esto es todo un capítulo que lo vamos a ver también la semana que viene, no la otra, y vamos a estudiar funciones particulares y vamos a ver cómo se transforman ciertas regiones en el plano complejo y en qué forma se transforma o en qué región se transforma en el plano W. ¿Sí? Otra forma de dar una, digamos, una característica gráfica de la función sería graficar el módulo. Porque si yo tomo el módulo, y yo tendría que tomar el módulo de esta expresión, ¿cuánto valdría el módulo de esta expresión? De este complejo. La raíz cuadrada de u de xy al cuadrado, o sea, sería toda
A ver, lo pongamos concretamente acá, en este ejercicio. Sería todo esto elevado al cuadrado, más todo esto elevado al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Y eso es una función real de dos variables reales, complicadísima. Pero bueno, si ustedes le dan, o sea, un valor x, y, van a poder evaluar toda esa raíz cuadrada y le va a dar un valor positivo, porque el módulo es positivo. O sea que para cada par ordenado x, y acá, en el plano del piso, yo voy a tener un valor determinado del módulo de la función, o módulo de w, lo mismo. Y entonces, si el dominio fuera todo el plano complejo, esto me va a dar una superficie, se llama superficie modular, porque uniendo los infinitos puntos, esto va a formar una superficie. Y voy a tener una representación en el espacio, digamos. En particular, vamos a ver mucho esta función, la vamos a ver muy a menudo, 1 sobre z, que ya la vimos antes. ¿Cuál era el dominio de esta función? Se sobreentiende, que ya lo dijimos recién. ¿Cuál era? Todos los reales menos el cero. Bueno, y si yo hago el módulo de esto y lo represento gráficamente, me va a dar algo simétrico como lo que quise dibujar acá, donde en el 0 la función tendería a infinito, pero no está definida, ¿sí? Y cuando yo tiendo a infinito, que sería cuando me voy alejando del 0 tanto como yo quiera, que lo habíamos hecho en la representación esa estereográfica de la esfera de Riemann, y que el infinito estaba representado en el polo norte. Bueno, acá no lo veo, pero si yo me voy tanto como quiera alejado del origen, bueno, voy a tener un módulo de 1 sobre z que va a ser aproximado 0, o va a tender a 0. Porque acá quedaría, fíjense, yo tomo un módulo de esto, el módulo de 1 es 1, y el módulo de z era raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. De que a medida que x y crecen, esto tiende a 0. Bueno, entonces esto sería otra característica. No vamos a usar en nuestro curso mucho esto. Sí, puede ser para interpretar algún concepto o ver alguna característica en particular. Bueno, acá se ve que esto presenta como si fuera en una función real, esto sería una asíntota. ¿Sí? Porque acá tiende a infinito la función. Y tiende asintóticamente, digamos. Bueno, eso sería otra característica, digamos, teórica, porque no vamos a ver aplicación en los ejercicios de esto. Bueno, y ahora bueno, acá dice simplemente que al conjunto de toda la imagen, de toda la imagen del dominio, se lo llama rango de la función, igual que para variables reales nada más. Y que acá yo le puse t. Es como si en el grafiquito pongamos que t no fuera todo este conjunto, sino que toda la imagen de este conjunto S fuera un conjunto dentro de este otro, que qué sé yo, le llamo P. Y entonces P sería el rango de esta función S. ¿Sí? Bueno, esto un poco para verlo también la interpretación teórica de lo que es una función y su imagen. Sigamos. Ahora decía que van a venir, una serie de conceptos básicos que ustedes ya conocen en función real y que van a ver que la definición para función de variable compleja es exactamente la misma, con la salvedad de algunas cosas distintas, como por ejemplo, que ahora un entorno ya no es un intervalo en un eje, sino que va a ser una vecindad del punto, y entonces va a ser todos los puntos que están alrededor, cuyas distancias a ese punto sean menores que un cierto valor delta. Por ejemplo, este z que yo puse acá, está dentro de esta vecindad. Y esa vecindad está dentro del dominio de definición de la función f, supongamos.
Entonces yo quiero definir ahora el límite de una función en ese punto. Entonces digo que hay un entorno de ese punto, perdón, o una epsilon vecindad, y yo voy a decir que el límite, bueno, acá está todo expresado en símbolos, pero yo lo voy a decir en palabras, que el límite de la función, cuando el valor de la variable tiende a ese punto, va a ser igual a un número complejo, W0, siempre que la distancia que tome la función desde un punto cualquiera dentro de esa vecindad, que en este caso es de W0, sea tan pequeña como yo quiera, cuando la distancia entre el punto Z y el punto Z0 se hace tan pequeña como yo quiera, con la posible excepción del punto Z0, porque podría ser que en el punto Z0 haya una discontinuidad, que ya vamos a ver cuando veamos continuidad, y que el límite no sea igual, que el límite no sea igual al valor que toma la función. Pero entonces el concepto de límite es que yo me puedo tender, a ver, lo digo con otras palabras, tengo dos vecindades de los puntos Z0 y W0. Se supone que Z0, perdón, W0 es la imagen de Z0. Y que yo me puedo acercar tanto como yo quiera a W0 cuando yo tomo en el dominio un Z tan cercano como yo quiera a Z0. Ese es el concepto de límite. Y acá está expresado, bueno, con este símbolo, por supuesto. Acá decir que el límite es esto, significa que esto es distancia, acuérdense. Este f de z es lo mismo que w. Y entonces está expresando la distancia entre esto y z0. Y dice que es menor que epsilon siempre que yo esté donde. ¿Qué lo que era esto? Una b, que vimos que esto era una forma de expresar Vecindad. La red reducción. reducida. Claro, que no está, porque excluye posiblemente al punto Z0. Por eso pone esta condición. ¿Sí? Bueno, y acá después dice también que yo podría llegar a definir también el concepto de límite para un punto frontera de acá. Sería sobre esta línea. Pero en ese caso tendría que determinar una vecindad y decir que este concepto o esta definición se va a cumplir para todos los puntos que estén dentro del dominio, o sea que sería la intersección de la vecindad con el dominio. Por eso es lo que expresa acá. B de la vecindad reducida, que acá para no expresarla, porque acá estoy expresando con conjunto, bueno, no puedo poner esta notación. Entonces digo la vecindad reducida, que la habían puesto con asterisco, intersección con el dominio. Sería el caso que yo tengo acá. No, este no es. Bueno, acá tengo una serie de conjuntos. Acá, por ejemplo, qué sé yo, si tomara, no, yo creo que tenía otra mejor. Acá, que es el que vimos la clase pasada. Si yo tomara un punto frontera, bueno, cualquier vecindad tenía puntos que estaban dentro de ese y puntos que estaban fuera. Entonces yo tendría que, digamos, definir el concepto de límite solo para estos puntos que están dentro, o sea, en la intersección, ¿sí? De la vecindad con el dominio de la función. Pero bueno, no vamos a especificar tanto. Digamos que la materia es teórica también, entonces yo tengo que dar un poco conceptos fundamentales de límite, y eso sería para el caso de fuera un punto frontera. Bueno, hay dos teoremitas acá que vamos a aceptar sin demostración y que están siguiendo un poco el libro El Churchill, que es un poco lo que ya he dicho que vamos a seguir, y que tiene que ver con que, y que lo vamos a aplicar, digamos, si tuviera que hacerlo en los ejercicios. En realidad en los ejercicios no hay ejercicio de límite en la guía. Podríamos hacer algunos, pero como que no tiene la importancia que va a tener el concepto de derivada.
y ese sí nos va a interesar. Pero para definir derivadas, yo primero tengo que definir un límite, por eso estamos todos límites. Y entonces el primer teorema dice que yo puedo tomar el límite de una función compleja a partir de los límites de su parte real y de su parte imaginaria. La mayoría de los teoremas que vienen, muchos casi van a empezar de esta manera, siempre tomando la función f de z en la forma de la expresión cartesiana o binómica, con sus componentes u de xy y b de x. Bueno, yo no voy a leer textualmente el enunciado, que es formal, ustedes después lo estudian, pero eso yo digo o interpreto lo que dice el enunciado. Entonces, está diciendo que el límite de esta función va a ser W0 si el límite de la parte real es la parte real de este W0 y el límite de la parte imaginaria, acá está, de B, sería B0, o sea, la parte imaginaria de este complejo W0. Entonces yo podría decir, bueno, evalúo directamente el XY en U y en B, y me da la parte real y la parte imaginaria del límite de la función. ¿Sí? Bueno, la demostración es muy sencilla, o sea, por eso no la damos, no es el más importante. Hoy día vamos a ver dos teoremas importantes sobre derivadas, y eso sí es importante para los parciales, sobre todo porque casi de maduro sale, de seguro sale alguno de esos de los teoremas para demostrar, que ya se lo voy a decir cuando lleguen. Profe, Sí. ahí estaremos usando un valor principal capaz de la función, por No. ejemplo. Bueno, sí. O sea, tendríamos que especificar, porque este es muy general, el teorema es para cualquier función. Si fuera una función multivaluada, bueno, hay que ver, tomar un valor principal. Por eso todavía no nos vamos a entrar en ese. Se supone que estamos estudiando el concepto de función como que toma un solo valor, ¿sí? Ya vamos a ver cuando estudiemos la logarítmica, ahí vamos a tener que estudiar solamente el valor principal. Si no, todo esto no se va a cumplir. O no se va a cumplir las condiciones que vamos a ver en los teoremas de derivada. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces eso dice el teorema 1. El teorema 2, que así le llama el libro, por eso no tiene un nombre particular, tiene que ver con los teoremas de límites que ustedes conocen y que se cumple también para variables complejas. ¿Qué dice esto? Que si yo tengo dos límites de dos funciones diferentes, el límite de la suma será la suma de los límites. Eso quiere decir esto. El límite del producto de los límites, y el límite del cociente, el cociente de los límites, a condición de que el denominador sea distinto de cero. Si no, no existe. ¿Estamos? Bueno, por otro lado, ahora viene el concepto de continuidad que le dije yo, que lo dije para función real, pero es lo mismo para función compleja. Es decir, que vamos a decir que f continua en un punto z0, si existe el límite en ese punto, si existe la función valuada en ese punto, y si, y quiero hacer una aclaración de esto, y si el límite cuando z tiende a z0 es igual a la función valuada. O sea que este valor que existe es igual a este valor que existe. ¿Cuándo se podría dar esto diferente? Por ejemplo, acá, no. Vuelvo a la función 1 sobre z. Si yo a la función 1 sobre z le digo, la defino, no, tendría que escribirlo, porque si no, no lo vamos a ver. No sé si no está escrito por ahí. No, no creo. Bueno, de paso no hablo tanto. Descanso un poco la voz. Es tampoco poco probable que veamos esto, pero puede darse una función así también. Por ejemplo, yo defino la función f de z de esta manera.
vale 1 si z es igual a 0. Y vale 1 sobre z si para todos los otros valores de z, o sea, para z distinto de 0. Ahora yo les pregunto, a ver si interpretaron lo que quiero decir. ¿Qué valor le asigna esta función al punto 2, por ejemplo? Acá tomo el 2. Real, pero bueno, está dentro de lo complejo. 2,0 le pondría en par ordenado. ¿Qué valor le asigna esta función? Acá. ¿Un medio, profe? Medio. Sí, un medio. Y si tomo 2i, acá lo voy a hacer pensar un poco más. Y ya es operaciones con números complejos, chicos. ¿Qué valor le va a asignar acá? Acá sigue quedando 2, pero la i no puede quedar en el denominador. Y sobre, o sea, menos y sobre 2. Sí, menos i sobre 2. O sea que a este punto, esta función, por supuesto, le asignaría menos i sobre 2. ¿Entienden? Porque está ahí, si yo multiplico por el conjugado, sería multiplicar por menos i por menos i. Porque el 2 no importa si no lo pongo, porque multiplica por menos 2i, 2 por 2, 4, y el 2 de arriba va a quedar 2 de nuevo abajo. Entonces, cuando yo tengo un número imaginario puro, no hace falta multiplicar por todo la parte imaginaria el conjugado, sino solamente por el conjugado de i latina, que sería menos i. Bueno, pero abajo i por menos i quedaría menos i al cuadrado, que es 1 positivo. Pero me quedaría la menos i de arriba. Por eso queda el complejo menos i sobre 2. Bueno, Profe, pero disculpe. sí, dale. No, mi duda era por qué no puede quedar la i abajo en el denominador, digamos. Y no porque queda una división y usted, si yo le pregunto, ¿y cuál es la parte real imaginaria de ese complejo? No lo ha dividido todavía. Queda como la división inconclusa ahí. Usted acá siempre me tiene que dar un valor complejo. Los resultados, está buena que hizo la pregunta, los resultados de cualquier ejercicio, integrales, derivadas, lo que sea, usted lo tiene que expresar en forma binómica o polar. Y 1 sobre 2i no es ninguna forma binómica, ni polar. Entonces tengo que hacer la división, por eso, porque la i está en el denominador, por eso. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Bueno. Pero bueno, no iba a eso, yo ahora voy a esta parte. ¿Qué pasa si acá tengo el punto 0? ¿Qué le va a asignar la función a ese punto? 1. 1, porque eso es lo que dice esto. Ahora yo digo, pero esta función ¿tiene límite? ¿Es continua en todo el dominio de esta función? ¿Cuál sería? Ah, eso no le pregunté. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Definida. Todos los reales. No, todos los complejos. Perdón si Todos me equivoqué. menos 0. Todo el plano complejo, ¿sí? No estamos hablando, eso es otra cosa que no hemos dicho y que nadie me preguntó. Se le escapó, a mí no se me escapó, pero yo quería seguir hasta acá, ya no voy a seguir más, de que nadie me pregunte qué pasa con el infinito. No estamos considerando el infinito. Lo vamos a considerar en algunos casos particulares, pero cuando estemos hablando, en este caso hasta ahora, si no incluimos el plano complejo extendido, que le habíamos llamado así, no estamos incluyendo el punto infinito. O sea, estamos estudiando el plano complejo finito. Que cuando decimos su dominio es todo el plano complejo, no incluye el punto infinito. Bueno, entonces el dominio es todo el plano complejo. Ahora, le pregunto, ¿es continua en todo el plano complejo esta función?
para ver este concepto de continuidad que habíamos visto acá. No, perdón. Acá. Y además ayuda a ver también qué pasa acá en cero. Si yo tomo un punto muy cercano a cero, porque ese es el concepto de qué pasa en un punto, y aproximarme a ese punto tanto como yo quiera, a ver cómo se comporta la función. ¿Y cómo se comporta esta función? Y es la misma, lo que pasa es que en cero va a tomar el valor, que acá le tendría que poner 1, y tendría que hacer un puntito acá en 1, ¿sí? Porque el módulo también va a tomar el valor, porque estoy graficando módulos. Y 1 sobre 0 no voy a hacer, sino que voy a hacer 1. ¿Y cuál es el módulo de 1? 1. Perdón, me agarró todo. Bueno, entonces yo decía, para estudiar una función en un punto, yo tengo que tomar una vecindad y acercarme tanto como yo quiera al punto. En el límite, ¿existiría o no existiría? ¿Cuánto valdría el límite de esta función que yo he definido así? De esta. En cero estoy hablando. 1, profe, ¿o no? El No, infinito. infinito. Porque vuelvo al concepto de límite que decía en la vecindad reducida del punto. Yo quiero saber en cuánto se aproxima la función para un punto muy cercano al cero. Y esto me está diciendo que tiene infinito. Y el límite sería infinito. Pero ¿y si yo ahora le digo, ¿y cuánto valía la función? En cero. No vale infinito. Vale 1, porque está dada así, por esta asignación. Entonces la función es continua, no es continua en cero. Volvamos, esta función, ¿no? Todavía está, Discontinua. es discontinua, no es continua. Porque el límite existe, la función existe, pero no son iguales. El límite que la función valúa. La función valuada o la función asignándole el valor que me está diciendo esto. Pues yo respeto cómo he definido yo la función. ¿Sí? Bueno, ¿por qué quise hacer este ejemplo? Porque en la guía no hay ejemplo de esto. En general no le van a definir las funciones así en dos partes. Podría ser como cuando ustedes le llamaban funciones definidas por tramo, en el caso de funciones reales. Bueno, en la guía van a tener todas funciones con una fórmula y, bueno, y especificarán el dominio y no tendrán esto, pero bueno, es un concepto teórico que lo podríamos manejar y lo podríamos también manejar en algún ejercicio, ¿sí? Si le pudiera dar esto. Así que, bueno, atiéndanlo, porque en una de esas puede llegar a salir alguna preguntita teórica de esto, ¿sí? Y que en la guía no está muy especial. Bueno, sigo sacando este. En el apunte este no hay así muy en detalle esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero es un poco para entender el concepto de continuidad, que a veces queda un poquito como que le falta un poquito más de entre análisis 1 y análisis 2, y bueno, no sé si lo llegan a comprender todo, y por eso, bueno, le di esa función particular. Bueno, sigamos adelante porque me interesa llegar al concepto de derivada, que es lo más importante. ¿Qué pasa si la función es continua en una... Acá dijimos continuidad en un punto. Y bueno, y acá diremos que es continuo en una determinada región, si es continuo en cada punto de esa región. O sea que en todos los puntos de esta región cumple estas tres condiciones. Y la continuidad de la suma de dos funciones, el producto de dos funciones continuas o el cociente de dos funciones continuas, también se verifica, es decir, si las dos funciones son continuas en Z0, que es lo que dice acá, con la condición siempre, en este caso, el denominador distinto de 0, en Z0. Bueno, esto es muy rápido de verlo porque es lo mismo que para funciones reales.
Este es otro que cuesta un poquito, la composición de funciones. O sea, si una función es continua en un punto y otra función es continua en el punto asignado por esta función para z0, entonces la composición, que se puede poner de estas dos maneras, h circulito f, o si no, h de f de z, también es continua en z0. Esto no lo voy a graficar porque está más acá adelante. Lo mismo lo vamos a llegar a ver después. ¿Dónde estará ese gráfico? Acá. Es como si fuera este gráfico, en diagramas de Venn. Es decir, si f es continua acá en un punto, y h es continua en la imagen de f de ese punto, entonces la composición es continua en ese punto. ¿Sí? Esto es como si yo tuviera, pero para eso tendría que ver más funciones. Se lo puedo decir con funciones reales. Si ustedes tienen seno, la función seno, que acá estaría un poco. Coseno, veamos este. Coseno de 2x menos y cuadrado, menos y cubo. Esto es una composición de funciones reales. Entonces, dejemos toda esta parte que queda acá y esto tampoco. Supongamos que estoy estudiando la función coseno de 2x menos y al cubo. Por el conocimiento que ustedes tienen de análisis 1 y 2. Esto es una función continua, coseno de 2x menos y al cubo. Sí. Sí, porque está formada por la composición de dos funciones continuas. ¿Cuáles son esas dos funciones? ¿Qué es esto? Está entre paréntesis. Una función trigonométrica y Poli- un polinomio. Polinomio. Bueno, pero primero la f esta que voy a aplicar primero sería un polinomio. En xy, por supuesto. Y un polinomio es continuo para cualquier valor de xy. Y está definido para todo xy. Y el coseno de esa nueva variable es como si yo primero le aplico el polinomio y voy al conjunto del medio y luego le aplico el coseno. Y el coseno de una variable, ¿cómo es el coseno trigonométrico? Una función es continua para todo valor de su variable o no. Es continuo. Y claro, bueno, estoy esperando que me diga. Entonces yo digo que la composición de esas dos funciones es continua. Entonces, eso lo podemos aplicar también para función compleja, que tendrá una parte real y una parte imaginaria. Ahora, por el teorema 1 que acabamos de ver, y por eso es importante, aunque no los demostremos porque serían muy sencillas las demostraciones, dice que el límite de una función se puede calcular a partir del límite de la parte real y de la parte imaginaria. Y como la continuidad tiene que ver con el límite y con el valor que toma la función, entonces yo podría deducir la continuidad de una función estudiando la continuidad de la parte real y de la parte imaginaria. Y entonces yo digo, si la parte real y la parte imaginaria son continuas, para las x y y, pares ordenados, bueno, la función f de z también es continua para esos pares ordenados. En todo el dominio donde esos pares ordenados hacen que las funciones reales u de x y b de x sean continuas. O sea, vuelvo a esta forma. Entonces yo estudio la continuidad de esta función a través de la continuidad de esta y de esta. Pero yo la continuidad de estas dos funciones, ustedes ya la saben, por análisis 1 y 2, porque han estudiado las funciones elementales. Polinómica, trigonométrica, hiperbólica, bueno, hiperbólica no sé, porque siempre encuentro dudas ahí, exponenciales, y todas las, bueno, me faltan logarítmicas. Y entonces, y racionales también. Entonces así vamos a deducir la continuidad. No es que vamos a hacer todo esto cada vez que tengo que deducir si es continua o no es continua. ¿Sí?
sea que la forma práctica va a ser del conocimiento que ya tengo de esta función. Entonces acá yo le quise dar un ejemplo de una función compleja, donde ven que no se la doy en función de la variable z. Lo podría poner en función de z, pero es muy complicado. Entonces ya le doy en la forma cartesiana, u de x, b de x. Y acá para ver si han interpretado. Quiero saber cuánto vale, primero lo de después se lo vuelvo, b de x, sí, no u. b de x, cuánto vale en esta función. Menos coseno de 2x menos y el cubo. Sí, menos mal que dijeron el menos. Esto quería ver. El menos es parte de la función b, de la parte imaginaria. Lo que no me tienen que decir está ahí, ¿no? Bueno, entonces esa función ya vimos que era continua para todo x, porque ya me lo dijeron. Y esta otra está formada por composición de qué funciones. Acá, por ejemplo, y acá después tiene más una x al cuadrado. ¿Qué tipo de funciones son estas? De las que hemos nombrado recién. Una exponencial. Exponencial y polinómica. Exponencial y polinómica. Diría acá que primero la polinómica, después la exponencial y después más un polinomio. Sería la suma de dos, que acá decimos que la suma también es continua. Y entonces, ¿cómo eran los polinomios? Eran continuos para todo valor de las variables x. ¿Y cómo es la exponencial e elevado a cualquier valor? ¿También es continuo? ¿Cómo es la gráfica de esta e a la x menos y? Bueno, supongamos e a la una variable. E elevado a una variable. Lo estoy haciendo ahí. Es continuo. Es continua, es una creciente así, exponencial. Entonces quiere decir que esta función también es continua para todo valor de x. Por lo tanto, yo deduzco que esta función f de z es continua para todo valor de la variable z. Y está definido en todo el programa. Ahora podríamos estudiar la derivabilidad, perdón, no me va a salir acá, la derivabilidad de esta función. Y seguramente no es derivable en todo el plano. Entonces acá antes del concepto de derivada voy a hacer algo que podríamos ver, no sé si en un gráfico. A ver. Sí. Podría ser que esta función tenga un dominio de definición que sea todo este conjunto S. Que es un conjunto de números complejos, no sé cuánto. No es esta función, chicos, es una función cualquiera. Pero, si yo le digo, ¿y dónde es continua esta función? ¿Puede ser continua en el mismo dominio S? Es general lo que estoy preguntando. ¿Podría ser continua en todo su dominio o no? Sí. Depende, sí, depende de cómo sea la función. ¿Podría ser continua en un dominio más grande? Esta es la respuesta, es única. No, profe. No. Nunca una función puede ser continua en un dominio mayor que el dominio propio de definición de la función. A lo sumo puede ser continua en un dominio más chico. Ese es el concepto que quiero que vean. O sea, puede ser, perdón, a lo sumo puede ser continua en el propio dominio, pero también puede ser que en algunos puntos no sea continua, como esta. Esta tiene un dominio que era todo el plano complejo, pero es continuo en todo el plano complejo excepto el cero, o sea, más chico siempre. Y por ende, ahora viene el concepto de derivada. Puede ser derivable, perdón, en todo este dominio S o en todo este dominio de continuidad o en un dominio más chico. Hay una que no puede ser. Supongamos que es continua acá
en este conjunto más chico. Entonces ahora busco dónde va a ser derivable. Puede ser en este conjunto S, puede ser en este conjunto más chico que no le llame nada, o puede ser en un conjunto todavía incluido en este. Hay una que no puede ser. ¿Cuál es? La que Lo contiene mismo. el cero. Si la No. función no es continua, no No, es no derivable. Perdón, no vean, sí, por eso quería que diga. No vean 0, Z y 2i. No, yo hice que justo lo agrupé a esto, pero quise hacer un conjunto incluido dentro de ese. No que esté el 0 y tampoco esta función, chicos. Entonces, ¿cómo dijo recién usted, señor? Que si la función no es continua, entonces no es derivable tampoco. Y entonces acá no puede ser derivable nunca. Acá. ¿Estamos? Tiene que ser derivable a lo sumo en el dominio donde es continua. O puede que sea en un dominio todavía más chico. Entonces esos tres conceptos quiero que sepan. Una función tiene un dominio. Es continua a lo sumo en ese dominio o en un dominio más chico, que está incluido en ese. Y es derivable en el dominio donde es continua o en un dominio todavía más chico, o sea, incluido en ese. Ese concepto quiero que sepan. Eso no sale en la guía, por eso es importante venir a la clase o escuchar las clases, ¿sí? Porque también lo puedo llegar a preguntar por ahí, alguna pregunta teórica o alguna pregunta múltiple choice, que puedo decir alguno de estos, ¿en qué parte no es continuo? Y que se lo doy así, con tres conjuntitos, uno adentro del otro, o dónde es derivable. O bueno, este concepto quiero que quede claro. Ese concepto es el mismo que para funciones reales, chicos. Cuando ustedes han estudiado funciones reales, como me ha dicho recién el señor, que no sé quién es, pero bueno, no importa, así están de incógnito. Yo no estoy de incógnito, ustedes saben con quién soy, me muestro y todo. ¿Qué quería decir? Me fui por la tangente. Así como me dijo el señor de que una función no puede ser derivable donde no es continua. Y bueno, acá también se aplica exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver en los teoremas, esto es importante, sobre derivadas, ¿sí? Entonces vamos a ver esos teoremas, que es lo más importante que vamos a ver el día de hoy. Derivada de una función. Fíjense en que la definición de derivada, de nuevo, define un punto interior del dominio, no define la derivada para afuera del dominio, y también podríamos definir una vecindad de ese punto, y dice que la derivada está definida como el límite del cociente entre el incremento de la función, podría decir, en el punto z0, sobre el incremento de la variable. Porque esto está tomando un z y un f de z con un z tan cercano como yo quiera a z0. Esta es la misma definición de límite si yo acá le pongo x en vez de z y acá le pongo f' de x. ¿Estamos? Siempre que este límite exista y en ese punto. Si no existe, entonces no existe la derivada. Y bueno, y también se dice lo mismo que para reales, que si existe la derivada, la función es diferenciable en z0. ¿Sí? Y nosotros vamos a usar más que esta notación, esta otra, que son distintas formas, y acá hay una tercera, pero nosotros la mayoría de los teoremas vamos a usar esta. Esta por ahí la vamos a usar en alguno o esta otra, pero esta va a ser la más frecuente. Y acá lo que he querido ver es el incremento de la variable. Si a este z menos z0 lo llamo delta z, bueno, entonces z sería z0 más delta z. Es lo que yo reemplazo acá. Esto queda evaluado en z0 y acá abajo queda delta z. Y cuando z tiende a z0, delta z tiende a 0. Y entonces la formulita queda expresada de esta manera. Esto es para expresar la derivada en un punto particular. Ahora, si la derivada existe en una región,
en general, que la vamos a especificar con su dominio, y vamos a poner dominio de la derivada es tal, qué sé yo, con conjunto entre llaves, poniendo Z que pertenece a los complejos, tal que se cumpla esta condición. Y entonces a ese es el dominio de la derivada, que no puede ser mayor que el dominio de continuidad. ¿Estamos? Como habíamos visto recién. Y entonces cuando existe en un dominio, yo también puedo expresar genéricamente f' de Z, pero especificando el Z dónde está, en qué dominio. Y bueno, y expresando otra forma de esto, y en vez de poner Z0, ahora pongo Z, este f de Z más delta Z menos f de Z, yo lo puedo llamar delta W, porque acuérdense que f de Z yo lo podía nombrar W. Entonces este incremento de la función no es otra cosa que el incremento de la variable en la imagen, que le habíamos llamado W. Y abajo tengo el incremento de Z, entonces yo podría poner el límite de delta W sobre delta Z, cuando delta Z tiene Z. También se usa esta notación, pero no tanto. Derivada de W respecto de Z. O sea, esto para asemejarlo un poco más a lo que es en variable real una función y como una f de x, y que poníamos que era el límite del cociente incremental delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Bueno, a pesar de que esta no la usamos casi nunca, acá en este ejemplo la he usado. Vamos a probar que existe la derivada de la función z al cuadrado, que esta también la vamos a estudiar muchísimo, la vamos a ver muy a menudo como la función 1 sobre z. Vamos a probar que existe a partir de este límite. No es como lo vamos a hacer en los ejercicios. En los ejercicios lo vamos a hacer aplicando las condiciones de estos dos teoremas importantes, que lo vuelvo a repetir, de condiciones suficientes y necesarias. Bueno, pero acá lo quiero hacer con un ejemplo para ver que esto tiene derivada y tiene derivada en todo el plano complejo. Y si queremos aplicar lo que vimos recién, la mayoría de las funciones que vamos a ver van a tener el dominio de definición, va a coincidir con el dominio de continuidad y coincidir con el dominio. En este caso es ese caso, porque esto es un polinomio en realidad. El polinomio es continuo en todo el plano complejo y tiene derivada en todo el plano complejo. Y la derivada, miren lo que es la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? 2z. O sea que se deriva igual, en este caso, porque es un polinomio, una función elemental, se deriva con la regla de derivación que yo conozco. Lo mismo. ¿Y de dónde sale esta? Y bueno, sale de aplicar esto. ¿Qué hice yo acá? No voy a ir tan específico. ¿Sí? Puse la función z cuadrado incrementada menos la función sin incrementar, dividido delta z. Bueno, desarrollo el cuadro del binomio, saco delta z factor común porque esto se simplifica. Y bueno, y cuando evalúo delta z en 0, esto me da 2z. Y saco genéricamente la derivada en cualquier punto. Esto está definido para todo el plano complejo, que es continuo para todo el plano. ¿Cuál es la parte real? A ver, que esto ya lo hicimos varias veces. Porque si yo le digo expresar esta función en su forma binómica, ¿cuál es la parte real de esta función? O sea, el u de x. A ver si lo tienen presente. Ya lo hicimos al principio. X cuadrado más y. Menos y cuadrado. ¿Y la parte imaginaria? El doble producto, ¿cuál es? Era el cuadrado del binomio, chicos. 2xy. Sí, 2xy, sí. Bueno, entonces, acá lo estamos viendo que cumple la regla de derivación como si se le aplicara a la variable z. No obstante, si yo le digo, ay, calcúleme la derivada de esta función, ahí no pueden aplicar esto. Porque ¿dónde está z acá? ¿Cuál es la regla de derivación que voy a aplicar respecto a la variable z?
Bueno, para esto vamos a tener que ver esos dos teoremas. Donde esos dos teoremas van a dar, se los digo de antemano, condiciones que deben cumplir, a ver si la encuentro acá. Condiciones que deben cumplir esta función y esta función. Justamente la parte real y la parte imaginaria de la función compleja. Y esas condiciones son las que me van a decir si existe o no existe la derivada de la función compleja f de z. O sea que vuelvo a decir que a partir del estudio o las características o condiciones que cumplan estas funciones u de x y b de x, yo voy a poder definir las características de esto. Si es continua, si tiene derivadas, si dónde tiene derivadas, etc. Bueno, no sé si llegamos al teorema. No, acá dice simplemente que se cumplen, así como lo vemos en este ejemplo. Yo podría aplicarlo para todo estos otros ejemplos, esto que apliqué acá, y voy a ver que se cumplen las reglas de derivación con respecto a la variable z de las funciones elementales que yo ya conozco. Derivada de una constante, 0. Derivada de z, 1. Derivada de una constante por una función, la constante por la derivada de la función. Si tengo dos funciones que tienen derivadas, la derivada de la suma es la suma de la derivada. La derivada del producto no es el producto de las derivadas, ¿no? No es como el límite. Es la reglita que han visto en análisis 1. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo por... No, la derivada del segundo por el primero. Y la derivada del cociente lo mismo. Esta formulita a veces sí la sabemos, y después en los ejercicios la aplican mal. Y esto lo vamos a aplicar mucho después. Pero no solo derivada con z, lo vamos a aplicar con las derivadas con x y y, o sea, de funciones reales. Porque nosotros vamos a derivar también las funciones u y b de x y. Y vamos a calcular derivadas parciales y vamos a tener que calcular derivadas de cocientes, donde vamos a tener que aplicar esta fórmula. Así que estudiemos bien esta fórmula, apliquémosla bien como corresponde. Bueno, y la derivada de una potencia cualquiera con n positivo, dice acá, es n por z a la n-1, igual que acá lo hemos demostrado para z al cuadrado, para n igual a 2. Y para n negativo también es lo mismo, pero haciendo la salvedad de que z distinto de z, porque tendría 1 sobre z elevado a la n positivo, si n fuera negativo, ¿no? Bueno, y también se cumple la regla de la cadena, que también les cuesta horrores aplicarla a ustedes, para la variable compleja z. Después lo vamos a aplicar acá. De nuevo me lo van a decir cuál es la derivada de esto con respecto a una de estas variables. Y van a ver que aplican la regla de la cadena. Porque esto era una función compuesta, me dijeron ustedes. Primero se le aplica un polinomio y después un coseno. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Que si la función, acá tendríamos que ver el grafiquito ese que le expliqué recién más abajo, de primero aplico la función f y después la h. Entonces, si f tiene derivada en un punto z0 y h tiene derivada en la imagen de f, entonces la compuesta también tiene derivada y su derivada se calcula haciendo la derivada de h respecto de f por la de f respecto de z y evaluarla en el punto z0 si quiero calcular la derivada en z0 y si quiero genérica, bueno, será en z. Ahora quiero que esto se puede aplicar directamente para la variable z. Ahora no lo puedo hacer porque no hemos estudiado, como será la semana que viene, las funciones elementales, que van a ser igual que las reales, pero con variable compleja. Pero ustedes sí la han estudiado en análisis 1 y 2, esta función, que es compuesta de variables reales. ¿Cuál es la derivada de esta función menos coseno de 2x menos y al cubo con respecto a y? Porque tiene derivada respecto de x y respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada? A ver, háganla mentalmente y me lo dicen.
respecto de Y. Yo también la estoy haciendo. El seno del argumento por menos 3y al cuadrado. Por menos 3y al cuadrado, sí. O sea, como es menos y la derivada del coseno es el menos seno, quedaría más. Pero después tiene la derivada del u, sería el u' en otra. O sea, ustedes dirían que la regla que yo aplico ahí es coseno de seno de u menos seno de u por u'. Y el seno u sería 2x menos y al cubo. Bueno, ¿quién sería acá? Ahora, ¿quién sería acá el seno de u y el u'? ¿Este o este? ¿Quién es quién, digamos? ¿Seno de u es esto o esto? El seno de u es lo primero y el u derivado sería lo segundo. Claro, porque primero acá, bueno, si los pongo segundo, pero ustedes derivan lo que está entre paréntesis en el argumento del coseno, que es el u'. Acá sería el menos 3y cuadrado. Y acá sería menos el seno de u. Pero como está el menos adelante, queda más seno del argumento. Bueno, eso es la regla de la cadena, chicos. Cuando ustedes hacen seno de u por u', están aplicando la regla de la cadena. Bueno, no la vamos a aplicar mucho digamos, en las variables x y, no. Cuando yo si tuviera que sacar la derivada de toda esta función compleja, no sé cómo depende de z esto. Entonces no voy a aplicar esta regla de la cadena. Pero sí para derivar las funciones u y b. Entonces veamos lo que es más importante del día de hoy y que es casi tema seguro de parcial. Condiciones necesarias para la existencia de la derivada. Como ustedes ven, yo he dicho, sí se cumplen estas reglas de derivación, pero no las he probado. Entonces ahora vamos a ver con la forma genérica, de nuevo esta, que le dije que va a salir un montón de veces, forma binómica, parte real, parte imaginaria, qué condiciones deben cumplir necesarias para que esto tenga derivada, la función f de z. Entonces dice necesaria. A ver, yo no voy a hacer en detalle todo este formulario, porque esto es todo un desarrollo que usted tiene que seguir algebraicamente los pasos. Lo que voy a decir es qué hago en algunos pasos y en qué se basa la demostración del teorema, que es lo más importante. Y después ustedes estudiarán todo lo, si me equivoqué en alguna letrita, me dirán, ¿sí? Entonces decía que ¿por qué necesaria? Porque este teorema parte de una hipótesis que dice que existe la derivada. Y como, perdón, sí, hipótesis. Como tesis, por ahí me encontré el año pasado con gente que no sabía qué es lo que era la hipótesis y la tesis de un teorema. Y yo pregunté eso en algunas preguntas de los trabajos prácticos o de los parciales y no supieron contestar o contestaron mal. Espero que sepan. Dice, si no saben, se lo voy a decir yo así concretamente. La hipótesis es la condición que plantea el teorema y que se cumple, y como consecuencia de esa hipótesis, entonces se cumplirá tal cosa, y esa es la tesis del teorema, y lo que nosotros tenemos que demostrar es que se cumple esa tesis, basándome en las condiciones que dice la hipótesis. Acá la hipótesis es que f' existe, y entonces como consecuencia de eso se cumple que las derivadas parciales de u y b también existen con respecto a x y, y que cumplen estas ecuaciones llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Y que dice, que acá yo he usado la notación que después la van a ver ahí, de derivadas parciales pero con su índice, que dice que la derivada de u respecto de x es igual a la de b respecto de y, y que menos la derivada de u respecto de y es igual a la de b respecto de x.
Por supuesto, valuadas en el punto Z0. Acá quiero hacer otra aclaración, porque ustedes también se confunden y, a ver, formalmente no queda correcto. Cuando nos referimos a las funciones u y b, son funciones reales, que dependen de las variables reales x y y. Entonces ustedes no me pueden poner acá ux entre paréntesis z0. Porque ¿qué es lo que es z0? Una variable compleja. Y entonces esto es una función compleja. No. Entonces escribamos en forma coherente. Por eso cuando hablamos de u y de b, siempre vamos a poner entre paréntesis que dependen de x y y. Por supuesto que x y está relacionado con z. En cambio, cuando hablamos de f, sí depende de la variable z. Que acá indistintamente yo podría poner un par ordenado x0 y 0, porque ya sé que es una variable compleja. O poner z0, como he puesto acá, z. ¿Sí? Bueno, esa es una cuestión de formalidad, pero le digo para que escriban bien correctamente y no me escriban cualquier cosa. Tampoco es que por eso está mal todo porque hagan eso. Eso es un error, bueno, de simbología que no saben usar bien. Bueno, entonces, vuelvo a repetir el teorema. La hipótesis dice que existe la derivada en un punto, que acá lo especifica, con forma binómica o acá para ordenado, y entonces dice que como consecuencia, la tesis es que u y b van a existir en ese punto y además van a cumplir esta condición. Y el hecho de que sean necesarias quiere decir que si fuera al revés y el teorema estuviera enunciado así, no sería cierto. Si dice se cumplen estas condiciones, o sea, u y b existen y cumplen estas condiciones sus derivadas parciales, entonces no es cierto, no necesariamente es cierto, que la derivada existe de la función f. Por eso son necesarias. Para las condiciones suficientes, ya me adelanto, le vamos a tener que agregar algo más a esto. Aparte de estas dos condiciones de que u y b existan y cumplan las condiciones Cauchy-Riemann, ya se la digo de antemano, estas derivadas tienen que ser continuas también en este punto. Lo que quiere decir que el valor que toma la función en este punto debe ser igual al valor del límite para que sean continuos. ¿Sí? Bueno, pero eso lo vamos a ver en el otro teorema. Ahora veamos en qué se basa la demostración de este teorema. Aunque este teorema yo lo terminé formalmente acá. Creo que en el chat, no sé si está diferente, porque esto tiene algunas modificaciones, porque bueno, lo he elaborado yo al apunte. Así que creí conveniente, creo, no sé si está en el chat, si la hace, es terminar con cómo es la expresión de la derivada, cómo la vamos a calcular en los ejercicios. Teniendo en cuenta esto, también podemos decir que la derivada se va a poder calcular con cualquiera de estas dos expresiones, en función de las derivadas con respecto a x o en función de las derivadas con respecto a y. Porque acá esto es igual a esto y esto es igual a menos esto otro. Es que todos complejos son iguales. Bueno, después vamos a llegar a que la derivada se puede expresar de esta forma. O sea que en los ejercicios vamos a calcular ux, ui, bx, bi, vamos a demostrar que esto se cumple, o dónde se cumple, y vamos a ver si son continuas, y entonces después voy a decir, ah, bueno, la derivada va a ser este ux, que va a ser una función de xy, valuada en el punto, si es en un punto, o la vamos a dejar genérica si vale en un dominio. Más y veces la derivada de b respecto de x, en el punto o en xy si fuera en un dominio. O si no, podemos usar esta. Yo le digo que siempre recordemos esta, que es la más simple, porque es ux más i bx. Cambio este al revés y acá con un signo menos. Pero bueno, si yo sé las condiciones de Cauchy-Riemann, que la vamos a aplicar también millones de veces, entonces ya sé cuál de las dos puedo usar. Bueno, ¿en qué consiste la demostración del teorema? Habiendo dicho que esto ya
es la notación que yo he usado para derivadas parciales, ¿sí? Consiste en calcular el límite, ¿se acuerdan? Una de las tres expresiones de la derivada era esta, que dije que era la que más íbamos a usar. Entonces voy a calcular este límite, haciendo todo esto, pero en función de u y de b. De cómo va a quedar esto en función de u y de b, y esto otro en función de x e y. Acá vemos en el grafiquito que yo tengo el punto x0 y 0, tomo un incremento de la variable z, acá sería un punto z genérico, cualquiera. Como yo acá no lo he puesto, entonces por eso no puse acá z. Y entonces el teorema consiste en la demostración en tender desde acá hasta este punto por dos caminos diferentes. Y demostrar, no demostrar, como la hipótesis dice que este límite existe, porque la derivada existe, dice la hipótesis, entonces por cualquier camino que yo tienda a ese punto z0, que sería este, tiene que ser el mismo el valor de este límite. Si no, no existe. Porque es como si tendiera el límite por izquierda y por derecha y fueran distintos. Y entonces el teorema se basa en encontrar, o sea, no en encontrar, en ir por dos caminos diferentes, que ya lo vamos a ver, y encontrar, vamos a encontrar dos expresiones aparentemente diferentes. Una va a ser esta y otra va a ser esta. Pero como por hipótesis el límite este existe porque la derivada existe y es único, entonces vamos a concluir de que esta expresión tiene que ser igual a esta. Y por igualdad de complejo vamos a concluir que ux tiene que ser igual a bi, porque las partes reales tienen que ser iguales, y que bx tiene que ser igual a menos ui. Y entonces demostramos la tesis. ¿Estamos? Partiendo de la hipótesis de que esto es. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más rápido, y lo que no entiendan después me lo preguntarán en dudas, en consultas. Acá este plano, el plano W, lo quise hacer porque digamos que se usa más para el otro teorema, para el de las condiciones suficientes, y lo hice los dos dibujos acá, y en el otro no hice ningún dibujo. Pero bueno, si les toca demostrar el otro, ustedes tienen que hacer estos mismos dibujos, exactamente igual. Entonces también puedo suponer que acá va a tener su imagen, y que va a haber un delta W. Y acá yo podría haber hecho el triangulito igual que esto, ¿sí? Con U más delta U y B más delta B. Que eso en realidad no lo he puesto acá, pero después sí lo he puesto en el teorema. De que ustedes lo podrían completar. Acá con, igual que hice acá con XY, hacerlo con U y B. ¿Sí? Bueno, eso es fácil porque es similar. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos dos caminos diferentes? Uno va a ser, esto yo los elijo arbitrariamente, yo podría elegir un camino por acá curvo y hacer así, así, llegar a una circunferencia, pero eso sería recontra difícil. Entonces elijo dos caminos simples, que es uno este que estoy siguiendo acá, y después este. Y el otro camino sería este y este. ¿Y por qué son simples? Porque si yo tiendo por caminos paralelos a los ejes, una de las dos variables delta x o delta y se va a hacer 0 primero y la otra va a tender después a 0 por segunda vez, digamos, o como segunda parte. Y acá al revés, primero va a ser delta x igual a 0 y después delta y tender a 0. Y entonces me facilita esta expresión porque se me van a anular varias cosas en esta expresión. Entonces, esos son los dos caminos que elijo. Ahora, por el teorema 1 que vimos antes, calcular el límite de una función compleja era lo mismo que calcular el límite de la parte real y el límite de la parte imaginaria. Y la parte real de esta expresión va a ser el límite de la parte real de esto. Esto es lo que he puesto acá. Y lo mismo la parte imaginaria será el límite de la parte imaginaria. Entonces lo que me haría falta para después formar la función f',
que la voy a formar con esto, que es la parte real, lo que me dé acá, más I latina por esto. Se lo muestro ahora porque si no, no. Así. O sea que por uno de los caminos voy a llegar a una parte real y una parte imaginaria. Y después armo la función completa. Parte real más I veces la parte imaginaria. O sea que por acá voy por separado los límites de la parte real y la parte imaginaria. Pero entonces yo tengo que encontrar cuál es la parte real de esto y la parte imaginaria de esto. Entonces acá yo desarrollo esta expresión. Teniendo en cuenta que F es U más IB. Pero incrementadas. ¿Ven que está incrementada? En las variables que corresponden a U y B, que son X y Y. No Z. Acá está en función Z porque es F. Menos la función valuada sería con el U y el B, pero valuado en el punto. X0 y 0. Dividido el delta Z, pero el delta Z, fíjense en que acá por la cuestión vectorial, por eso servía trabajar con la suma vectorial en forma gráfica, el vector delta Z yo lo puedo expresar como la suma de este vector más este vector. Pero estos vectores son perpendiculares en realidad. Este vector no es otra cosa que el delta X. Y este sería el delta Y. Bueno, una forma de expresarlo es expresarlo con este número complejo. Porque la parte real de este vector, si yo lo pongo acá como un vector equipolente a este, sería delta X y la parte imaginaria sería delta Y. O sea, los números de dirección de este vector. Entonces, por eso lo puedo poner de esta manera. Bueno, y a esta expresión, para no repetirla tantas veces, le llamé a toda esta expresión. Entonces, el camino 1 dice que yo voy a tender al límite, dijimos por acá. Entonces, voy a hacer primero delta I igual a 0. Y eso yo lo puedo evaluar en esta expresión. Porque no se me hace indeterminado acá. Porque acá si evalúo esto en 0, queda así. Y acá lo que evalúo en 0 es esta parte. De que fíjense en cómo queda evaluado las funciones U y B. Bueno, acá queda igual. Entonces, yo lo que hice es reducir esta expresión a la misma expresión A, pero evaluando delta I en 0. Y delta X no, lo dejo como para aplicar el límite. Ahora aplico estas dos, tomo la parte real de esto, y acá hay que separar esto menos esto dividido delta X, que es la parte real. Sería esto que está acá. O sea que la parte, el límite de la parte real de A, que sería de esto, es el límite de esto. Cuando delta X tiende a 0. Porque delta Z yo ya hice delta I igual a 0. Y lo mismo la parte imaginaria. Sería lo que acompaña la I acá. Esto con esto dividido delta X. Como abajo delta X real puro, no tengo que hacer la división como recién le expliqué a uno de ustedes que tenía la I abajo. En el otro camino sí vamos a tener que sacar esa I de abajo multiplicando por el conjugado, ¿no? Pero bueno, ya lo van a ver. Bueno, todo esto es algebraico, por eso, a ver, hemos trabajado con números complejos para que ustedes manejen después toda expresión algebraica, operaciones con complejos, con letras en este caso. Bueno, ¿y qué me queda acá? Y acá ya este concepto es de análisis 2. O sea, me queda el límite cuando un incremento de una variable tiende a 0, que está justo en el denominador esa variable. ¿Y qué es lo que está en el numerador? El incremento de una función U, pero cuando está variada, ¿qué variable? La X, porque la Y está fija. La Y está en I0. Entonces esto por definición no es otra cosa que la derivada parcial de U con respecto a X. Y eso lo decimos así, por definición de derivada parcial. Lo mismo pasa con esto. Sería la derivada parcial de B acá, con respecto a X. Y entonces quiere decir que la parte real es esto,
valuado en x0 y 0, y la parte imaginaria es esto. Formamos la expresión de la derivada, que es una de las dos expresiones que me daba el teorema, por el camino 1. El camino 2 es ahora hacer la expresión esta A, hacer el delta X igual a 0 en esta expresión. Pero ahora en el denominador me va a quedar I delta I. O sea, me queda así. Acá le puse de nuevo cómo queda. Bueno, después ven si hay algún error y me dicen. No vamos a ver en detalle toda la formulita. Y entonces acá, para saber quién es la parte real de toda esta expresión y la imaginaria, tengo que multiplicar B por el conjugado, por menos I. Abajo me va a quedar I por menos I, queda menos Y al cuadrado. Perdón, menos I al cuadrado, que sería menos 1. Por eso queda delta I nomás. Y arriba separo, en la parte imaginaria va a quedar esta parte, ahora, porque queda multiplicado por menos I, que la tengo acá primero. Y este menos I por I queda 1 también positivo y queda como parte real. Esto dividido delta I. Entonces ahora cambiaron quién queda parte real y imaginaria. Vuelvo a aplicar la expresión en separada para sacar la parte real y la parte imaginaria, lo mismo que antes. Pero ahora me queda que la parte real es esto, que es con la variable B ahora, y la parte imaginaria con la variable U. Este signo menos, para que siga siendo la definición de la derivada, lo saco fuera del límite. Porque total el límite es una constante por una función y la constante por el límite de la función. Y bueno, y acá analizo igual que antes. Ahora, ¿quién es la variable que está incrementada? Perdón, ¿dónde estoy? En estas expresiones, ¿quién es la variable que está incrementada sobre el incremento de esa variable? Y es la variable Y, porque la X está fija. Entonces esto me está definiendo las derivadas parciales de B respecto de Y y de U respecto de Y. Y el menos se lo dejo afuera, porque si no esto quedaría al revés. Y la derivada está definida de esta manera. Bueno, y entonces acá queda la otra expresión, porque esto queda que la parte real es BI y la parte imaginaria es menos UI. Y ahora analizo, como les dije antes, en qué se basaba el teorema. Yo llego por dos caminos diferentes a expresiones aparentemente diferentes, porque esto no es lo mismo que esto. Pero como la hipótesis dice que la derivada existe, por ende el límite existe, debe ser único, y entonces quiere decir que la expresión 1 tiene que ser igual a la expresión 2. Y por la igualdad de complejos surge que esto tiene que ser igual a esto, y que esto tiene que ser igual a menos 1. O sea, la vuelvo a repetir acá, se tienen que cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann, o las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, digamos, es muy fácil la demostración. Lo que pasa es que, bueno, lleva un cierto... Pero si ustedes se estudian en qué se basa la demostración, como yo le estoy diciendo, en ir por dos caminos diferentes, hacer tender el delta X y delta Y, entonces no tienen que estudiar de memoria todo el desarrollo de la fórmula. Les va a ir saliendo lo que tienen que hacer y aplicar el teorema 1. ¿Sí? Bueno, pero habíamos dicho de que esas no eran condiciones suficientes, porque si se cumplía esto, no necesariamente existía la derivada. Y las condiciones suficientes incluyen que las derivadas sean continuas. Ojo que a veces esto también ha estado en algunos parciales, como pregunta así de múltiple choice, que decía, para que la derivada exista en este punto se debe cumplir. Y yo le decía, por ejemplo, no sé, que U y B sean continuas y que U y B cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. No era esa la opción. Que U y B existan o que sus derivadas existan en un punto, sean continuas y además cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y esa era la opción correcta, que es lo que dice este teorema. Este teorema no parte de que la hipótesis dice que existe la derivada. No, la tesis es que existe la derivada. O sea que la hipótesis dice que si se cumplen cierta cantidad de condiciones, con U y B en este caso,
entonces la derivada va a existir. Y entonces acá tenemos que partimos de nuevo de la función u de x más ib de x, definida en una cierta vecindad del punto ZC. Entonces acá viene la hipótesis. Si las primeras derivadas parciales de u y b respecto de x existen en esa vecindad, son continuas, y acá está la diferencia con el otro teorema, son continuas en x y z. Y además satisfacen, bueno, acá no dice y además, pero yo le agrego además, satisfacen en ese punto las condiciones Cauchy-Riemann, que la hemos visto antes, entonces la tesis dice que existe la derivada en ese punto de la función. Bueno, y acá también la demostración se basa en algunas cosas que ustedes también han visto en análisis 1 y 2, digamos, como la parte de lo que se refiere a la diferenciabilidad de funciones. En este caso de dos variables reales, porque estamos trabajando con funciones u y b de dos variables reales. Entonces hay algunas cosas que también las vamos a suponer como que están, como lo que hemos visto acá de la definición de derivada. Y no las vamos a demostrar porque entonces esto ya sería análisis 1 y 2 y bueno, esto es análisis 3. Ya. Fíjense que acá voy a usar la última expresión de las tres, a pesar que yo dije que usaba la otra, bueno, en algún caso voy a usar esta. Voy a calcular este límite ahora y no voy a decir que este límite existe de primera instancia, porque eso no me dice la hipótesis. Entonces voy a calcular el límite de delta W sobre delta Z. Acá valdría que ustedes hagan los grafiquitos igual que antes, ¿sí? Con el delta X más Y delta Y, y con el delta W, que es esto por un lado, porque fíjense que a pesar que uso esta formulita, estoy poniendo que el numerador es esto, el incremento de la función f en el punto Z0, ¿sí? Pero esto también se puede poner por el gráfico, se podría ver que es delta U más Y delta B. O sea, no lo tengo hecho yo acá, pero sería como si ustedes hicieran el triangulito acá, igual que para esto. Entonces así lo vamos a poner, a delta U, a delta W, como delta U más Y delta B, para la demostración que vamos a hacer. Bueno, ¿y en qué se basa esta demostración, si ustedes quieren, primero antes de ver? Se basa en ver cómo puedo expresar estos diferenciales, estos incrementos a partir de la condición de diferenciabilidad de las funciones u y b, porque dice que existen las derivadas, y a partir de la continuidad y de que se satisfacen las condiciones Cauchy-Riemann, llegar a encontrar que este límite existe. Y esa es la condición que o sea, esos son los pasos que vamos a hacer. Y vamos a usar una expresión que por ahí varía de un libro a otro por la condición de diferenciabilidad de una función. Acá le estoy expresando cómo se expresa el incremento de u si yo lo tengo en cuenta con la función u, lo mismo que yo hice acá con la función f para delta w. O sea, dije, es u incrementada en x y en y, menos u valuada en el punto. Pero, si yo uso esto, no voy a llegar a lo que yo quiero demostrar. Entonces yo voy a usar para delta u y delta b esta expresión. Esto es como que se vería más del gráfico, del punto de vista gráfico. Cuando u y b son diferenciables en un punto, sus incrementos se podrían expresar de esta manera. Es decir, ustedes ven acá que hay dos términos que expresan las derivadas parciales, ¿sí? Y hay un término más, que en realidad este término se pone por la condición de límite. Ustedes habrán visto en análisis 1, bueno, cuando han visto límite, de que si yo digo el límite de una función f es un número a, pongamos, de f de x. Entonces quiere decir que yo a f de x la podría expresar como a más un infinitésimo
Y ese infinitésimo lo tengo que definir como que va a tender a 0 cuando la variable tiende al límite. Y por eso la función va a tender al valor a. Esto es lo mismo que si yo pusiera acá delta u, que es como si fuera que es igual a esto, más ese infinitésimo que serían estos últimos términos. Bueno, un poco para saber de dónde vienen estas expresiones. En el Churchill están expresadas de esta manera y bueno, yo seguí la expresión. En otros libros de análisis 1, por ahí esta parte está expresada de otra manera. Está expresada en función de la variable delta z, pero que en realidad tiene que ver con el módulo de delta z, porque esto es el módulo de esta expresión, de delta z, ¿sí? Pero bueno, nosotros usemos esta. Estas funciones del incremento son, digamos, las funciones previas o las fórmulas previas que yo pondría en análisis 2, digamos, para llegar a qué es lo que es el diferencial de u y el diferencial de b. Fíjense, diferencial de una función de dos variables es la derivada de esa función respecto de una de las variables por el diferencial de la variable, más la derivada de la función respecto a la otra por el diferencial de la otra variable. Y este término se anula, porque en realidad esto es un infinitésimo, que acá dice este epsilon 1 y epsilon 2, van a tender a 0 cuando el par ordenado delta x y delta y tiende a 0. O lo que es lo mismo, cuando delta z tiende a 0, o cuando z se aproxima a z0. Y entonces quedarían las expresiones diferenciales de una función. Un poco lo digo para justificar de dónde vienen estas expresiones, porque por ahí me preguntan y yo digo, bueno, tendría que hacer toda una demostración. Son las expresiones previas a calcular lo que es el diferencial de u y el diferencial de b. Entonces, como son diferenciables porque existe la derivada en el punto, yo aplico esta expresión para delta u y delta b. Y ahora todo lo que viene es algebraico, o sea, voy a reemplazar acá. Primero voy a poner el numerador solo, acá delta w, sería todo esto, más y veces delta b. Y esto sería la expresión 4. Bueno, acá van a ver que están hechas en 2 renglones o 3 renglones algunas expresiones, 2 creo. Ahora vamos a aplicar la otra condición que se cumple. ¿Cuál es la otra condición que se cumple? Que cumplen las condiciones Cauchy-Riemann. Entonces, esto era igual a esto y esto era igual a esto. No la voy a volver a escribir. Entonces, la idea es, para que esto se reduzca a algo más chico, con menos términos, poner todas las derivadas parciales respecto de una de las variables con respecto a la otra. Y acá lo que yo he elegido es poner las con respecto a y en función de las con respecto a x. O sea que yo no vamos a ver toda esta expresión como queda, pero yo he reemplazado este uy, como es menos uy, por menos ux. Está acá abajo. Y este by por ux, que estaría acá abajo. Y todo lo otro lo he dejado como está. Y ahora entonces saco factor común. Bueno, si pongo los términos acá, los vuelvo a poner, Esto no sé por qué puse la expresión esta 2 veces. No sé qué cambia acá. No cambia nada, me parece. A ver. Es un error que me salió de la... Sí, estas dos expresiones son iguales. ¿O ustedes ven alguna diferencia? No. A ver. Tiene una I en el segundo Distribuyó la I, profe. Ahí Pero distribuyó el sí, I, me parece. distribuí la I acá adentro, pero como que si no lo hubiera hecho en un paso, como que hice más pasos de más acá. Pero bueno, ustedes veanlo. Y después entonces al introducirla ahí adentro para ver qué término iba a agrupar con qué término de acá. Y lo que yo saqué factor común, acá sí es importante, el ux, con este ux, y quedó delta x, y delta y. Acá. Más y delta y. Y acá saqué factor común y,
con Bx, aunque acá no esté la y, perdón. Entonces acá esto me quedaría dividido por y, porque si yo saqué y acá no está, por eso me queda así esto. Delta x menos 1 sobre y por delta y. Y esto no saque nada, factor común, quedaron los dos términos solos. Esto lo repetí varias veces, la verdad, que lo podría haber agrupado, acá lo agrupé, sacando esta raíz factor común. ¿Sí? Bueno, y acá para que vean que como me queda sobre y, volvemos siempre que me quede sobre y, multiplico por el conjugado. Y entonces me queda de nuevo el más y delta y. ¿Qué es lo que es delta x más y delta x más y delta y? Y es delta z, multiplicado por la derivada. Y esto es el módulo de delta z. Y entonces, ¿ahora qué hago? Divido todo por delta z, o sea, aplico esta expresión ahora, porque quiero calcular este límite. Divido todo por delta z y tiendo delta z0, tomo el límite para calcular f'. Entonces, ¿qué pasa al dividir por delta z? No lo puse acá porque me gusta alargar, sino que lo puse para que ustedes vean que este límite es un límite que me da 0 sobre 0. 0 sobre 0, 0 sobre 0. Pero resulta que esto, si yo aplico L'Hopital, derivo numerador y denominador. Con respecto a la variable delta z, esto me queda 1, 1, 1. O dicho de otra manera, como lo digo acá, estas funciones son acotadas en realidad. Entonces, cuando esto tiende a 0 sobre 0, es una indeterminación salvable, digamos, que podemos levantar la indeterminación. Y por lo tanto, el límite existe. ¿Y qué me va a quedar? Teniendo en cuenta que epsilon 1 y epsilon 2 habíamos dicho que eran infinitésimos que tendían a 0 cuando delta x y delta y tiende a 0, 0. Y acá están tendiendo a 0, 0, porque la variable delta z tiende a 0. Entonces, este término se anula, porque esto está acotado, esto no tiende a infinito. Porque si no, esto daría 0 por infinito y tendríamos ahí que levantar. Y a lo mejor no se podría. Por lo tanto, este término se anula, existe. Y además, estas funciones valuadas en x0 y 0 y su límite existe porque son continuas. Las derivadas son continuas. Si las derivadas, este es otro concepto que tienen que tener también claro. Si las derivadas de una función son continuas, ¿la función es continua? Sí. Sí. Ahora, si la función es continua, ¿sus derivadas también son continuas? No. No. Perfecto. Es como el caso de dominio de definición, dominio de continuidad y dominio de derivada. Nunca puede ser mayor. Entonces, pero acá dijimos que las derivadas son continuas, porque es parte de la hipótesis. Dice que existen, son continuas y satisfacen las condiciones Cauchy-Riemann. Entonces quiere decir que el valor del límite es el valor que toma. Además, el límite fíjense que la variable delta z, y acá no aparece la variable delta z. Esto es una constante, y además está evaluada acá. x0 y 0, x0 y 0. Y por lo tanto, este límite existe cuando tomo el límite para delta z que tiende a 0. Por ende, concluyo que la derivada existe. Y su expresión es una de las expresiones que hemos visto, la más fácil, que le digo yo, que es ux más ibx. ¿Sí? ¿Y qué pasa? También hubiera obtenido la otra si aplico las condiciones Cauchy-Riemann. O sea, si esto lo vuelvo a reemplazar por la derivada respecto de y, bueno, me queda así. Porque ux igual a bi y bx igual a menos y. Y entonces con esto demuestro que con las condiciones suficientes, digamos que sí existe la derivada. Si se cumplen, yo siempre le digo esas tres condiciones. Que existan las derivadas parciales, que sean continuas, lo que estoy diciendo, que exista el límite que sean igual a la función valuada, y que se cumplan las condiciones Cauchy. ¿Estamos?
Bueno, esos son los dos teoremas más importantes. Acá viene algo que no van a tener que estudiar, que esto les interesa a ustedes, que sería la forma polar de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Toda esta demostración, que no está en el Churchill esto sale para hacerlo como ejercicio. Bueno, yo me tomé el trabajo de hacer la demostración, se las puse porque resulta interesante saber de dónde salen estas condiciones que están aquí. Y la expresión de la derivada. ¿Por qué? Porque las vamos a tener que usar. O sea, que a pesar que ustedes no van a estudiar, porque ustedes ya sé que cuando uno le dice esto no va, no lo estudian, a algunos sí les interesa y lo pueden hacer. Acá van a tener que aplicar regla de la cadena con derivada de funciones reales de dos variables, pero ahora las variables no van a ser x, y, sino que van a ser las variables de la forma polar, r θ, que ya la vimos la forma polar. Bueno, se complica un poco demostrar esto, pero resulta que ahora las condiciones de Cauchy-Riemann, que fíjense que acá no le puse entre paréntesis de qué variable dependen, pero se supone que están dadas en función de r y θ. Entonces dice que la derivada de u respecto de r ahora va a ser igual a 1 sobre r por la derivada de b respecto de θ. O sea que no es tan similar a la anterior, que era la de u respecto de x igual a la de b respecto de y. No, acá aparece este factor 1 sobre r, que te está dando como el factor de transformación de coordenadas. Y en la otra también aparece ese factor 1 sobre r. También es negativa acá. Bueno, un poco para memorizarla, porque ustedes la van a tener que saber de esta forma. ¿Para qué? Para aplicarla en la función logarítmica. ¿Y por qué? O sea, lo que me interesa que sepan es por qué nos interesan las condiciones de Cauchy-Riemann en forma polar. Porque puede ser que la función f esté dada en esta forma. Y esta forma, en vez de estar en función de las variables, de las dos variables x y cartesianas, está el u y el b en función de r y θ. Y entonces, y a lo mejor, si yo lo pongo en función de x y, porque yo puedo ponerlo con esta fórmula en función de x, pero se me complican las expresiones de esta fórmula para calcular la derivada. Miren cómo queda. O sea, estas son la relación de coordenadas cartesianas polares y viceversa. Bueno, entonces puede ser más conveniente analizar qué condiciones deberían cumplir las derivadas parciales respecto de r y de θ, en vez de x y. Y por eso interesa la forma polar y las condiciones de Cauchy-Riemann en forma polar. Y cuando calculo los límites y las derivadas, resulta que ahora la expresión de la derivada también es un poquito más compleja. Antes era ux más ibx, ahora es también ur más ibr, valuadas en un punto, lo puse acá, pero lo podría poner genérico, z, pero multiplicado por este factor ahora, e a la menos i θ. 0, bueno, porque lo puse valuado, si no sería e a la menos i θ. Bueno, entonces acá es importante que sepan esta fórmula y esta. Pero bueno, toda la demostración, si no la quieren ver, no lo voy a tomar a la demostración. Ya vamos a volver a aplicar esta fórmula, la clase que viene creo, la semana que viene cuando veamos la función logarítmica, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a ver el viernes. Porque el viernes vemos función analítica, armónica y conjugada armónica y terminamos con esto. Y ahora tomamos previa a la consulta que tengan de esto que he dicho, de todos estos teoremas o todo lo que he visto hoy. A ver. ¿Hay consulta o no hay consulta? ¿Hay dudas? Parece que no. Bueno, chicos, tomamos 15 minutos de recreo y después volvemos y hacemos ejercicio. Los que ustedes quieran y lo de la guía, y les digo lo que pudieran hacer, pero a mí me interesaría que hoy hagan lo más posible, que terminen todo lo de operaciones con números complejos, porque
para funciones como que van a necesitar la otra clase y tal vez la semana que viene también. Entonces les voy a decir que no hagan todo lo de funciones derivadas, porque como que no, la clase de la semana que viene vamos a ver funciones elementales, donde ahí vamos a estudiar más también la derivada y la analiticidad de la función. Así que bueno, ya, eso se lo digo después. ¿Hasta qué tema entra en el primer parcial? No, eso no lo sé, pero entran bastantes temas, muchos temas. Por eso es conveniente que vayan de clase en clase viendo todos los temas de cada semana y no dejen pasar, porque si no, se le va a juntar un montón. Se me cortó el internet, pero ya pude nuevamente. Pero está grabado toda la clase. Bueno, chicos, me tomo 15 minutos y volvemos. Detener.